la palabra del Señor, ¿ya? Y podamos entonces en esta hora, hemos estado hablando, ¿cierto? Nuestra temática que Dios ha puesto, como he puesto yo en mis apuntes, un paréntesis, ¿no? Un paréntesis frente a lo que hemos estado hablando de la multiplicación, pero no está ajeno todo lo que estamos conversando y compartiendo de la multiplicación, ¿ya? Porque creo que es importante, necesario poder entonces compartir lo que el Señor tiene para nosotros, ¿ya? Allí en el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 20, hay un versículo muy conocido, diría yo, muy conocido, y que quisiera compartir entonces, tenerlo como un principio, como un comienzo, y cimentar así entonces el compartir nuestra palabra. Hemos estado hablando de, ¿cierto?, una mente de fe. Eso es lo que hemos estado compartiendo en este día. El comienzo en la mañana, ¿cierto?, en el primer culto estuvimos hablando, ¿cierto?, de esa mente, ¿cierto?, que es un tesoro que Dios ha puesto. Porque tú y yo somos idea de Dios. Somos pensamiento de Dios. Por lo tanto, no hay cosa más importante que lo que hay dentro de tu cabeza, de tu cerebro, de tu mente, ¿ya? Por lo tanto, entonces, eso es importante considerar. Es un tesoro tremendo, porque todo pasa por allí. Todo pasa por allí. Cómo te ves, cómo te vistes, cómo hablas, qué piensas, cualquier cosa pasa por tu mente, tus pensamientos, ¿ya? Aún decíamos, ¿cierto?, en la mañana que bajo la visualización, ¿cierto?, Jesús dijo, lo que vio del Padre, eso Él hace. Por lo tanto, el Padre le mostró a Jesús, lo que Él iba a hacer. ¿Dice amén usted? Entonces, Dios nos puede mostrar la bendición. Dios nos puede mostrar, entonces visualizamos en fe lo que Dios quiere, ¿cierto? Visualizamos en fe nuestro futuro. Tú puedes, ¿cierto? Tú puedes tener control de tu pasado, tú puedes tener, ¿cierto?, un control meramente de tu presente, pero no puedes tener un control de tu futuro. Porque tu futuro está en las manos de Dios. Y el único que conoce que lo que nos va a suceder es Dios. ¿Me dice amén? Entonces, en ese sentido, tu mente, ¿cierto?, trabaja muy importantemente en esta área de la fe. Algo que es tremendamente importante, ¿ya? ¿Cierto? Y la implicancia de este tercer punto es cómo hablamos, ¿ya? Hemos visto, ¿cierto?, cómo pensamos. Fue la primera predicación. Después luego vimos, ¿cierto?, cómo vemos. Fue la segunda. Y ahora vamos a ver cómo hablamos en este punto, ¿cierto?, de una mente de fe, ¿ya? Y por eso entonces tenemos que tener muy claro esto, para poder hacerlo. Y cómo hablamos, ¿cierto?, es la forma como nosotros nos expresamos, dialogamos y compartimos con los demás. Debe recordar usted que el diálogo o la conversación es un elemento clave, ¿cierto?, en la vida cotidiana de todo ser humano. El hombre no deja de hablar, ni por muy tímido que sea este. Para comunicarse tiene que hablar. Por lo tanto, entonces, el habla o el decir o las palabras son un elemento clave en la comunicación del hombre, ¿ya? Eso es muy importante. Si hay una materia clave dentro de lo que se enseña justamente es el lenguaje, ¿ya? Hoy día se llama así, antes se llamaba castellano, ¿ya? Hoy día se llama lenguaje. Bien, de esa forma entonces esa expresión es clave en el ser humano para poder compartir. Y a través de la conversación o del diálogo el hombre expresa lo que siente, lo que vive, lo que tiene, ¿ya? Logra muchas veces una comunicación eficaz. ¿Me dice amén? Uno de los grandes problemas dentro de los matrimonios es la falta de comunicación, la falta de diálogo, la falta de conversación, porque como hablamos no vamos a poder comprender. Si no hablamos no hay comprensión. ¿Me entiendes? No hay, ¿cierto? Porque cada uno vive un mundo totalmente aparte. No necesariamente porque somos diferentes debemos vivir mundos aparte. No, vivimos en el mismo mundo con un diálogo, ¿cierto?, conforme a lo que somos. Por lo tanto, es muy necesario. Leamos este verso. Y luego quiero llevarlo a usted a un salmo para poder entonces ver qué es lo que significa lo que está diciendo aquí el sabio Salomón. Dice este versículo 23 del capítulo 4 de Proverbios. Dice, sobre toda cosa guardada, le está dando un énfasis, ¿cierto?, a algo que está en el hombre. Toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, brota, sale, ¿cierto? Salmo 37, por favor, versículo 4. Si no me equivoco, lo acabo de estar leyendo. Aquí está. Sí, bien digo 4. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá
las peticiones de tu corazón. En el otro emanaba la vida y en este tus peticiones, tu ruego, tu oración, tu diálogo. ¿Ya? La palabra corazón en el hebreo es lev, así mismo como se escribe, ¿no? Lev, L-E-V larga, lev. ¿Ya? ¿Cierto? En el griego significa cardia, ¿ya? O cardíaco, de corazón, ¿ya? Aquí quiere decir, ¿cierto? Es el asentamiento de los pensamientos. Es en la mente propiamente tal, ¿cierto? Es la parte del intelecto, es la parte de la conciencia, ¿cierto? El íntimo de la persona. Eso significa el corazón. Por lo tanto, entonces, lo que le está diciendo el sabio Salomón a la persona, que sobre toda cosa guarda tu corazón, ¿ya? Porque de él emana la vida, ¿cierto? Es una buena recomendación para Salomón. Ay, Dios. Los que le entienden. ¿Qué le pasó a Salomón? No guardó lo que él mismo dijo. No guardó su corazón, no guardó su mente, no guardó sus principios en Dios. Y eso es muy malo. Cuando no guardamos los principios de Dios en nuestra vida. Entonces, es importante guardar nuestra mente para poder saber hablar. ¿Cuántos dicen amén? Para poder saber qué hablo. ¿Ya? Por eso hay mucha gente que lee cosas, ¿cierto? Del saber humano, libros de cualquier tipo, ¿ya? Hay gente que es inclinada a la ciencia, otros a las historietas, otros a la historia. Bueno, leer y entonces de repente cuando tú estás conversando con ellos o con ella, te lanzan todo ese conocimiento, ¿ya? Dialogan frente a lo que ellos leyeron, porque está dentro de su mente, está dentro de lo que diríamos, según Salomón, dentro de su corazón, dentro de sus sentimientos, de su parecer, de su decir. Entonces, es muy importante esto, ¿ya? Y siempre uno dialoga, siempre uno está hablando, siempre uno está comunicándose. Ahora, hay tres cosas en la comunicación que tenemos que hacer. Nosotros vamos a comunicarnos, ¿cierto?, en tres áreas. La primera es con nosotros mismos, ¿ya? La segunda es con el prójimo y la tercera es con Dios. ¿Me dice amén? Vamos a ver la primera, ¿ya? Porque no tenemos mucho tiempo para tomar todo lo que dijimos en la mañana y calzarlo ahora, porque sería muy largo, ¿ya? El primer diálogo es consigo mismo, ¿ya? ¿Cierto? Decía yo en la mañana que es bueno hablar mismo. Mismo, decir mismo, ¿no? Eso es bueno, ¿ya? ¿Cierto? Y hay gente que no habla consigo mismo. Lo que más hace la gente consigo mismo, se enoja. Se enoja, no logra cambiar su concepto de sí mismo. E incluso aquellos que dicen, no, yo hago lo que yo quiero, no habla consigo mismo. ¿Ya? ¿Cierto? Porque hay gente que no le interesa lo que le hace bien. Si le hace mal, mejor todavía. Porque están frustrados. Tienen un pensamiento, una mente frustrada. Una mente, ¿cierto?, que no está conforme a la mente de Cristo. Porque quiero decirle, hermano, ¿cierto?, nosotros tenemos la mente de Cristo. El Hijo de Dios tiene la mente de Cristo, no tiene cualquier mente, cualquier pensamiento. No está aquí la materia gris por cualquier cosa, hermano. Entonces, en ese sentido debe haber algo abundante en nosotros. Y que es la palabra del Señor, ¿ya? Cuando la persona entonces se acerca, ¿cierto?, a sí misma, logrará entenderse, logrará ver qué es lo que está. Y entonces, ¿cómo se habla? ¿Cómo se dice? Es típico que la mujer cuando se arregla en el espejo dice, estoy fea, no me gusta cómo me queda. ¿Me entiende? Se empieza a hablar a sí misma. Porque el espejo no tiene vida, ¿no? ¿Cierto? Es un vidrio que da o que nos hace mirar nuestra imagen nada más, ¿ya? Y muchas veces, entonces, es así, ¿me entiende? Hay gente que le quedan las cosas mal, dice, no importa, me gusta, punto, y se acabó. Porque se habló a sí mismo y lo aceptó. ¿Me está entendiendo, por favor? Claro, muchas cosas y la gente frustrada es la gente que acepta las cosas malas. Y acepta que no importa. Entonces no cree que merece algo mejor. No cree que merece algo mejor. Oh, no cree que merece algo mejor. Yo creo que merecemos algo mejor. Más aún si somos hijos de Dios y no simplemente criaturas de Él. Claro que necesitamos más. No es simplemente el deseo de aquel que tiene más fe pedirle a Dios lo mejor. Es para todos sus hijos. Es para todo. Es como tú te ves, cómo te ves. ¿Ya? ¿Me entiendes? ¿Cómo veía la gente a la pecadora que encontraron en adulterio? La veía mala, la veía pecadora, la veía, ¿cierto?, allí que había caído en ese pecado. Toda la gente.
¿Ya? Pero mire cómo el Señor piensa de esta mujer. El Señor no pensó como todos pensaron. Ni el Señor pensó, ¿cierto?, de la mujer como a lo mejor la misma mujer pensaba. Y que era correcto, ella había pecado. Los demás iban a hacer lo que la ley decía, iban a tirarle piedra. ¿Sí o no? ¿Ya? Y cuando Jesús, ¿cierto?, agachó su cabeza, nunca la miró, ¿cierto?, observó la tierra permanentemente hasta el último momento y hasta que ella empezó a caminar, ¿ya? Le dijo, mujer, yo no te condeno. Mire cómo piensa Jesús. ¿Cómo piensa Jesús delante del pecador? No lo condena, porque lo ama. Eso es lo que piensa Él en sí mismo. Tú cuando piensas en ti mismo que amas a otro, lo haces. Lo proyectas. Lo determinas. ¿Cuántos dicen amén? Porque estás pensando en ti mismo. Estás pensando en lo mejor. Y eso es lo que miró Jesús con esta mujer. Lo mejor que a esta mujer le puede pasar es lo que yo quiero. Es lo que yo quisiera para mí mismo. Por eso, ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuál es la regla de oro? No hagas con otros lo que no quieres que te hagan a ti. Si tú te amas, si tú te aprecias, tú no vas a hacer cosas malas. Ni para otros, ni para ti mismo. ¿Me dice amén? Entonces, es muy importante esta necesidad de vernos bajo un diálogo permanente con nosotros. ¿Ya? Con nosotros. Acepte que otros digan cosas buenas de usted. No, si que está equivocado, que está... No. No, hay gente que te ve de una forma diferente. Lo que pasa es que tú nunca te miras así, a ti. ¿Cierto? Hay personas que son egocentristas, claro, y que se aman demasiado. Pero no es malo amarse. No es malo quererse. ¿Cuántos dicen amén? No es malo tener una condición clara y única para nosotros. Es bueno. Y es necesario. Es necesario. ¿Ya? Es necesario tener esto. Mirarse a sí mismo, el diálogo que uno tiene que tener consigo mismo. Ustedes, ¿cierto? Lo dije en la mañana, me recuerdo en un momento dado, usted ha observado jugar los niños, ¿cierto? Cuando juegan los niños solos, cuando esos hijos solos o esas pequeñas hijas solas, juegan. ¿Con quién están hablando? ¿Con la muñeca? Si es una niñita o están jugando a la pelota y gol, grita el otro. ¿Con quién está hablando? Si está solo, consigo mismo. Sí, el niño habla consigo mismo y al niño le es muy natural y para usted también es natural. ¿Me entiende? Entonces, ¿cuántas veces has hablado esta semana contigo mismo? ¿Te has puesto ahí en el espejo por lo menos para verte, ya que se necesita ahí? Es un buen diálogo, ¿ya? Es un buen diálogo, ¿cierto? Y es una necesidad en nosotros, ¿ya? Porque cada palabra que tú te digas, cada palabra que tú pienses de ti mismo, te dañará o te bendecirá. Cada palabra. ¿Qué es lo que te dices cada día, diariamente? ¿Cómo te vas a levantar, cierto? Si Dios nos da la posibilidad mañana, ¿cómo te vas a levantar? Ay, que quiero ir a trabajar. Ay, esta cuestión. No sé qué voy a hacer. Si tienes negocio, ojalá me vaya bien. ¿Me entiendes? Y si tienes que ver en la cara al jefe que no te gusta, ay, este jefe. ¿Cómo te vas a hablar? O te vas a decir, qué hermoso es tener un trabajo para tener la bendición que Dios me ha prometido. ¿Y a quién le vas a decir eso? ¿A otro? Te lo dices a ti mismo. Y eso cambia tu actitud, cambia tu forma, cambia tu melancolía, cambia tu amargura. Y cambia muchas veces a la gente que llega a la depresión. Si hoy día es claro, no podemos ocultar que muchos creyentes llegan a la depresión. Es triste verlo, pero hay hermanos que llegan a la depresión. Porque la amargura y la melancolía y la tristeza en ellos ha sido una cosa tremenda, un agobio demasiado, que no han podido nunca conversar consigo mismos, ni nunca aceptarse como son. Dios tiene el poder para cambiarnos. El Señor puede hacerlo. ¿Ya? Entonces lo que tengo que proteger según este versículo del proverbio es mi corazón, mi mente. Proteger mis emociones, proteger mi voluntad. Bajo las circunstancias que se producen, tengo que tener un diálogo de esta manera. Tengo que cubrirme. Gracias, Señor, por tu amor. Alguien diga amén. Gracias, Señor, porque me amas. Y estás hablando a ti mismo. Estás diciendo lo que tú quieres escuchar de Dios. Si no sabes oír la voz de Dios, por lo menos, ¿cierto? Determina, habla de la palabra del Señor. Declara la palabra del Señor. Y eso vendrá a oír, a tu oído para decir lo que tú necesitas de Él.
Lo necesitamos. ¿Ya? Las bendiciones, todo lo que viene proceso de cómo te sientes tú. ¿Entiendes? Sí. Sí. La desesperación nos lleva delante de Dios a veces a un monólogo más que un diálogo. Porque estamos desesperados en tener respuesta de Dios y no saber esperar la respuesta de Dios. Porque nos desesperamos frente a eso. ¿Ya? No se desespere. Entre a una estatura de un varón perfecto que es Cristo el Señor. Crezcamos un poquito este año. ¿Cuántos dicen amén? Dios no está pretendiendo que de la noche a la mañana seamos perfectos y entendamos toda la palabra, no. Pero es bueno que ya lo que entendemos lo vivamos. ¿Me dice amén? ¿Cierto? Es bueno que todo lo que sabes de Jesús lo apliques. Que todo lo que sabes que tienes que hacer lo hagas. ¿Me dice amén o no? Claro que sí. Todo. Todo es todo, hermano. Y en ese sentido damos gracias al Señor porque podemos hacerlo. ¿Ya? Entonces, mi hermano, los hijos de Dios deben mantener permanentemente un pensamiento consigo mismo bajo la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Dios no te va a dejar. Hay algunos ciertos que se le nota menos las preocupaciones para ellos y otros que se le nota más. Y no, hermano, no espere nunca simplemente porque puede ocurrir, ¿no? Que usted cuando habla del Señor habla con una pasión, pero con un denuedo, habla como que usted pero es un león hacia otros. Y cuando le toca a usted parece un ratoncito. Porque parece que ya listo, cualquier cosa lo aplasta y lo extermina. Frágil, débil, incapaz. No, debiera ser todo lo contrario. Porque esa palabra que tú das a otro es la palabra que tú tienes que vivir en ti mismo primero. En tú mismo primero. ¿Ya? Así que tienes que saber que Dios es fiel. Si alguien cree otra cosa, Dios está equivocado. Dios es fiel. Y Dios es todopoderoso. Y todo lo que Dios dice es para ti. ¿Cuántos dicen amén? Que a Dios no te llamó acompañado, Dios te llamó solo. Su llamado es personal. ¿Cuántos dicen amén? La salvación es personal. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por lo tanto, porque soy un individuo, una persona en sí mismo, es que tengo una relación personal con Dios. Y mis pensamientos tendrán que ser cambiados conforme a la palabra, conforme a Cristo. ¿Me dice amén? Claro. Y esa es una realidad que tenemos que ver. Es algo que tenemos que hacer. ¿Me entiende? Es el diálogo que tenía Cristo. Vaya conmigo, por favor, el libro del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan en el capítulo 12. Y le digo el verso ya. Verso 49. Note por favor Jesús. ¿Ya? Usted sabe que Jesús decía, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Dándonos a entender que la parte económica no era un problema para él y tampoco un ejercicio de necesidad. ¿Ya? Él simplemente hacía lo que el Padre le decía. ¿Cuántos dicen amén? Pero note bien por favor lo que dice acá. Porque yo no he hablado. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros. Muchas veces hablamos lo que no debemos hablar. Porque no viene del Padre. No viene de Dios. No viene del Señor. No viene de la inspiración del Espíritu Santo. ¡Oh, Dios! ¿Cuántas batallas has dejado de luchar, de pelear? ¿Cuántas derrotas has tenido porque no has sabido hablar lo que Dios te dijo que tenías que hablar? ¿Ya? Vuelvo a leer. Porque yo no hablo por mi propia cuenta. ¿Ya? ¿Cierto? Mismo se decía Jesús, yo no hablo de lo que simplemente se me ocurre. ¿Cierto? El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. O he de hablar. He de sacarlo. He de pronunciarlo. Uy, Dios. Por eso las palabras de Cristo son espíritu. Diga, son espíritu y son vida. Vida. ¿Me entiende? ¿Cierto?
Esta mañana enfrente al Espíritu Santo, en el primer culto, ¿cierto? La gente, había un Espíritu tan hermoso y justamente la misericordia de Dios se manifestó frente a la necesidad de algunos que necesitaban confesar a Jesucristo, el Señor. Y entonces el pastor Eli, dirigido acá del Espíritu, ¿cierto? Llama, habla, conversa. Había una persona aquí que estaba hecha pebre, lloraba, era un joven, no sé qué edad tendría, pero joven, un hombre joven, un esposo, ¿cierto? Un padre de 4 hijos y estaba muy compungido y lloraba. El hombre no estaba de pie, sino que ahí sentado uno podía pensar cualquier cosa, pero cuando está dirigido en el Espíritu Santo te das cuenta que hay una necesidad de Dios. Y eso fue lo que pasó. Porque uno no está siendo dirigido por uno mismo, sino por el Dios del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo no hablo. Yo no vine a decir lo que simplemente se me antoja. Estoy parafraseando. Cristo no tomó un libro por allí y lo sacó, ¿cierto? A relación. No tomó el pensamiento de un filósofo, no tomó, ¿cierto? El pensamiento rabínico. No. Él tomó lo que el Padre le dijo. ¿Cuántos dicen amén? Lo que tenemos que tomar hoy día es lo que la palabra de Dios nos dice, hermano. Para hablarnos a nosotros mismos, en primer lugar. No puedes decirle a otros que crean o que tengan fe si tú no lo crees. O mejor dicho, si tú no lo practicas. Porque la consecuencia de creer algo es practicarlo. Si tú dices que tú le crees a Dios que nada te va a faltar, practícalo. Vívelo. Depende de Dios, no de tu sueldo. Entonces tú le das a Dios, tú ofrendas a Dios, tú diezmas a Dios. Porque tú no estás pretendiendo vivir de lo que tú ganas, sino de lo que Dios te puede dar. Eso es practicar, entonces vivir. Si Cristo no hubiese hecho lo que Dios le habló, hubiese sido simplemente una palabra retórica, una forma de decir las cosas, una manera de expresión verbal nada más. Pero esto es espíritu y es vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Por tanto, entonces necesitamos eso. Y tenemos que ser afectados poderosamente. ¿Me dice amén? ¿Ya? Entonces, necesitamos eso. Que lo que el Señor dice es lo que nosotros tenemos entonces en cuestión que ver. ¿Ya? Versículo 28 del capítulo 8, ahora del libro de Juan también, del Evangelio de Juan. Capítulo 8, verso 28. Y dice, ¿ya? Cuando hayáis levantado, le dijo, ¿cierto? Pues Jesús está hablando, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Oye, que yo soy. Sí. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así. El que aprende habla conforme al que le enseñó. ¡Oh, Dios! Entonces la victoria está allí, es nuestra. Yo entiendo ahora a Pablo cuando escribe, ¿cierto? Que somos más que vencedores. No es simplemente una palabra de Cristo o algo que suena bonito cuando estoy mal. O algo que me puede ayudar cuando tengo cuando tengo toda mi vida un desastre. Entonces, mañana va a ser un victorioso. No, aquí la diferencia es la proclamación. Dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis, aleluya, que yo soy. Cuando usted alaba a Cristo, cuando usted glorifica, bien decía Débora, al leer el libro de Lamentaciones. No somos consumidos, no llegamos a la amargura, no llegamos a la muerte, no llegamos a la frustración por la misericordia de Dios que se renueva de día en día, dice el salmista. Y allí en Lamentaciones decía algo similar. ¡Oh, Dios! Entonces yo puedo pensar, no siendo el más espiritual, puedo pensar que mañana será un día de gloria. ¡Oh, Dios! Será un día extraordinario. Porque no voy a estar solo. Hay uno que está conmigo, yo le alabo, he venido a su casa y mañana me levantaré y diré, hoy día son nuevas tus misericordias. Y diré, oh, tu fidelidad es grande, Señor. Y cantaré a tu nombre, pase lo que me pase. Ay, Dios, dale un buen aplauso al Señor en esta hora. Alegra tu corazón, alegra tu corazón. ¿Cierto? Entonces debemos hablar lo que el Padre nos enseña, lo que Dios nos enseña a través de su palabra. ¿Ya? ¿Cierto?
Y eso es algo necesario, ¿ya? Algo necesario, ¿cierto? Porque lo otro que debemos pensar en nosotros mismos es agradar a Dios en todo y por todo. ¿Me dice amén? Sigue el verso 29, léalo conmigo. Porque el que me envió, el Padre, el Señor, nuestro Dios, conmigo está. Gracias por ese amén. Alguien dice que sí, Él conmigo también está. ¿Ya? No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre. Ay, Dios santo. ¿Quién se encuentra solo? ¿Cuándo dices, Señor, parece que tú no estás? ¿Me has agradado? La pregunta sería, ¿le has agradado al Padre? Ay, Dios. O lo llamamos cuando estamos en necesidad nomás. Tocamos la puerta del cielo, Señor, estoy No. Cuando tú puedes tener seguridad de la fidelidad de Dios es cuando tú y yo hacemos lo que a Dios le agrada. Cumplimos su mandato divino. Cumplimos lo que el Señor, ¿cierto?, dice en su palabra. Proclamamos esta verdad maravillosa de Jesús en nosotros. Así que usted y yo lo vamos a vivir. ¿Cuántos dicen amén? Me está picando la palma de la mano. Algunos ya saben. Entonces, como hijos de Dios debemos siempre anhelar que Dios obre por medio de nosotros. Si eso es lo que hacía Jesús, al leer las palabras de Jesús, lo que yo veo es que el Padre siempre obró a través del Hijo. Siempre obró. Note por favor, luego cuando el Hijo se va, deja a alguien para que Él obre en nosotros, pero para que le demos la gloria al Padre. Y ese es el Espíritu Santo. ¿Me dice amén o no? Claro que sí. Pero en todo esto Jesús es glorificado. El Hijo es reconocido. Cristo es mi Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo vamos a andar? Si usted se dice cristiano, antes como Cristo. Además, si tiene el pensamiento de Él, con mayor razón. ¿Cierto? Con mayor razón. Las cosas espirituales no las vamos a entender en forma natural o carnal. Las vamos a entender espiritualmente. Y entonces ahí sale Pablo diciendo en la primera carta de Corintios, capítulo 2, verso 15, 16, ¿cierto? Sale diciendo entonces, tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, esos pensamientos. Entonces, si el diálogo contigo mismo está problemado, ¿cuánto más será con los que vienen? Si hay gente que termina sus relaciones de amistad, de compañerismo, y a veces, lamentablemente, de matrimonio, porque no hay diálogo. No hay conversación. Hay muchos hijos de Dios que vuelven atrás porque no tienen un diálogo con Dios, consigo mismo y con Dios. No logran mantener, ¿cierto?, en una dirección clara y adecuada. Así que, mi hermano, anhelemos como hijos de Dios que Dios haga y obre a través de nuestra fe. ¿Cuántos le creen al Señor? Necesitamos crecer un poquito este día. Que el fruto de la fe se vea. Que el fruto de la fe se vea. ¿Cuántos dicen amén? Que la palabra se haga una realidad en nosotros. ¿Ya? Segundo diálogo, con el prójimo. Con el próximo. ¿Ya? Ese diálogo, ¿cierto? El nacimiento de cada uno de ustedes, o de los que estamos aquí, de todos nosotros, comienza simplemente cuando su vida viene y llega a esta tierra, o llegamos a esta tierra, y lo primero que hace la gente es dialogar con ese bebé. ¿Qué es lo que le dice? ¡Ay, qué lindo es! ¡Ay, qué precioso! Mire todas las cosas lindas que dicen de un bebé. Ni hay bebé feo. Que después nos consideremos feos, eso es otra cosa. Pero cuando somos bebés, no. ¿Qué bebé? Uno dice, no. No. ¿Cierto? Doy gracias, hermano, por aquellos que han estado orando por mi nieto. Mi nieto está en casa, está bien, gracias al Señor. Y entonces, los bebés son así. Y entonces, ¿qué comienza? Yo tengo la grata experiencia de tener una mujer que canta muy bien, que ha cantado bien toda su vida. Y lo que más hacía mi esposa, el diálogo con sus hijas y su hijo, ¿cierto?, era cantarle. Era hablar y le cantaba. No le cantaba a él, sino que cantaba al Señor, cantaba las alabanzas, adoraba a Dios. Ellos escuchaban eso. Y aprendieron que al año, Damaris, Eric hablaban muy bien. Hablaban bien, pronunciaban bien.
Porque mi esposa se esmeró en comunicarse con ellos. Entonces, la comunicación de una persona diariamente, permanentemente afectó o afecta el carácter de aquel que está recibiendo esa conversación o ese diálogo. ¿O no? Claro que sí, lo afecta. En el correr del tiempo ese niño va creciendo y todo lo que fue recibiendo, ¿cierto? Todo el diálogo, ya si tuvo más hermanos mayores y todo. Entonces, todo lo que está a su alrededor frente al diálogo, a la comunicación, a esto, claro que sí. Por eso los niños hoy día, muchos de ellos son ¿cuántos? Son para adentro, porque lo primero que hace el papá es ponerle el iPhone, para que te quedes tranquilo. Pero anda a hablarle, no le habla. ¿Me entiendes? Es para que se quede tranquilo. Otros porque toman, ¿cierto?, la forma y manera. Y bueno, se empiezan a ver hábitos. Pero frente a esa comunicación, que es tan importante para las personas, ¿ya? Se necesita un diálogo con el prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros vamos a afectar el carácter, la formación de otros cuando le hablamos de Cristo, el Señor. Usted tiene que hablarle a otros. Tenemos que ser gente que se comunique, ¿ya? Sí, es necesario. Porque este es un principio que afecta en la formación de todo. Aún en el mundo natural. Sí, aún en el mundo natural afecta, como en el espiritual. Entonces hay gente que se junta con personas negativas, con gente que habla mal, con gente que no tiene expresión. Usted le saca, ¿cierto?, la palabra Ramón a alguien y lo deja mudo. Porque no hay forma de comunicación, no hay diálogo para hablar. Usted luego deja a una persona que sabe cuando le empieza a levantar la voz y tiene un tono de usted, ya, no hablemos más porque vamos a pelear. Que usted ya sabe para dónde va. Oh, Dios. El diálogo con el prójimo no es muy fácil. Y esto nos lleva a una desesperación. Porque queremos agradar a Dios, según lo que hemos leído. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? ¿Cierto? La metamorfosis, la transformación, el cambio, la renovación de mis pensamientos. ¿Cierto? Como dice Filipenses 4:8, ¿no? ¿Cierto? Si hay algo bueno, en esto pensad. Y todo lo bueno es de Dios, no es nuestro. No es nuestro y por eso nos cuesta pensar bien. Y sobre todo con aquel que se aproxima a nosotros, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, en este sentido, ¿cierto? Hay una expresión en este principio del prójimo. Hermano, usted sabe que en el mundo físico, ¿cierto? ¿Ya? Uno junta los cuerpos con las mismas señales, los mismos elementos. Y entonces, en la vida, ¿no? Y en las masas también. Si esto es lo más curioso, hay mucha gente que quiere casarse con alguien que tenga los mismos gustos, los mismos colores, todo lo mismo, para no pelear. Y eso es un caso que pueden suceder, pero no es lo normal. Normalmente uno elige una persona totalmente diferente a uno, que diría que es lo más normal. Gracias por aquello diferente. Claro que sí. ¿Ya? Entonces, si hablamos de esta manera, entonces hay gente que se junta con gente que tiene estos problemas. ¿Cierto? Hay alguien que quiere salir, ¿cierto?, de alguna dificultad, viene y se pone a hablar con alguien que está en la misma dificultad. Y al último no sale, pero es como que se atraen. Como que se juntan, están en una realidad de vida. Entonces, se logran, dice, lo logramos entender, nos logramos comprender, pero ¿qué lo saca de allí? Debe haber una persona diferente. Tú siempre tienes que ser diferente al otro. Siempre te va a llegar gente con una determinada cantidad de problemas. Pero tú le crees porque hablaste contigo mismo y tú sabes que hay un Dios que es fiel, que un Dios que es todopoderoso, que un Dios que te ama, que un Dios que no te deja solo, que siempre está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Y que tu nombre está escrito en el libro de la vida y que estás esperando que un día venga a buscarte para estar con Él eternamente y para siempre. Eso te da calidad de vida. Eso te da actitud de vida diferente, con gozo, con alegría. Oh, ¿cuántos dicen amén? Es verdad, se te enferman tus hijos, se te enferman tus padres, te enfermas tú mismo, nos enfermamos, tenemos problemas, circunstancias dolorosas, difíciles, pero cuando viene la palabra es cuando me activa mi fe. Entonces cuando me junto con uno que está en la miseria de sus sentimientos, de su pobreza psicológica, psicosomática, que está metido frente a eso, yo le digo,
Mira, el único que te puede sacar de allí es mi Dios eterno y poderoso. No es un buen psicólogo. ¿Me entiendes? Porque el psicólogo te ayudará a entenderte a ti mismo. El psiquiatra te dará remedio para que sigas viviendo contigo mismo. Y todos te cobran. El Dios del cielo te dice, ven a mí y no te cobro nada. Y te puede cambiar y te puede transformar. ¿Cuántos dicen amén? Eso es algo extraordinario y maravilloso. Eso es sublime. ¿Cuántos dicen amén? Por eso me gusta leer lo que Cristo hacía con el Padre. No hago nada que Él no me diga. Le quiero agradar en todo. Oiga, esos son los hijos que Dios anda buscando. Agradarle a Dios en todo. Si no es fácil, hermano, por eso somos humanos. Nos duele, esto, otro, nos enfermamos, nos resfriamos, nos duele la cabeza, etcétera, etcétera. Los problemas no es que no se van a alejar de nosotros, están, pero están para vencerlo. Están para salir victoriosos. ¿Ya? ¿Me dice amén? Porque nosotros, hermano, lo que tiene más la mente, escúchame bien, lo que más te pasa a ti es absorber todas las palabras que tú oyes. Más aún si vas en un lugar, en un metro o en un espacio reducido donde hay mucha gente. Y más de alguno va hablando. Y tú en alguna oportunidad escuchaste toda la conversación sin querer queriendo, dijo, ¿no? Estabas forzado a estar en esa presencia de esa conversación. Y luego te fuiste meditando. ¿Y qué meditabas? ¿Que estaban equivocados o que estaban correctamente? Humanamente puede haber muchos pensamientos que parecen ser muy correctos, pero si están fuera del orden de Dios, no tienen razón de nada. Y eso, aunque lo escuché por casualidad, me afecta. Pueden en algún momento hacerme determinar cosas que esos mismos que yo oí, es cierto, hablar, determinaron a hacer. Eso es lo que lleva a la gente a ocultarse en el trago, en la droga, en el alcoholismo. Eso es lo que llega a la gente, ¿cierto?, a romperse un matrimonio, quedarse solo. Y que nadie sepa de él o de ella. Porque no tienen, ¿cierto?, la dirección correcta con el prójimo. No tienen ese mirar de Dios. Dios quiere que tengamos, uso la palabra éxito como un sentido de meta, de lo que Dios quiere que lleguemos a hacer. Dios quiere que seamos gente exitosa en ese sentido. Pablo lo dijo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Llegó a la meta. En algún momento dijo, todavía no lo logro, pero en un momento lo logró, llegó. Y él dijo, ahora hay una corona preparada para mí. El hombre tenía una visión de parte del Señor, visualizó lo que Dios tenía para él. Qué hermoso es eso, ¿cuántos dicen amén? Y eso es una de las cosas, ¿cierto?, que uno tiene que tener el pensamiento. Dios tiene algo para mí. Y no simplemente como un deseo, ¿cierto?, de buena voluntad, de cosas que ojalá me pasen algo bueno. Lo bueno es que se me acaben los problemas. Hermano, lo bueno no es que se te acaben los problemas. Lo bueno es que los problemas sean para agradar a Dios. Sí, hermano. ¿Qué le dijo Jesús a Dios en el momento de su muerte? Le dijo, Señor, ¿quieres que pase? No, hágase tu voluntad. Seas tú glorificado. Seas tú glorificado. Yo quiero agradarte, Señor. Y si debo vivir esta enfermedad, según lo que estoy apreciando, no será de muerte, será para tu gloria. Si debo vivir este problema, Señor, tú me darás la sabiduría para salir de él. Pero siempre tengo una mirada diferente a aquel que dice, ¿y ahora cómo salgo? ¿Cómo lo hago? Ay. ¿Me entiendes? Gente que no quiere llegar a su casa porque no sabe cómo solucionar sus problemas. Otros que se quedarán haciendo hora extra creyendo que van a solucionar su problema, pero no lo solucionan porque llegan a casa y allí sigue el problema. Wow. Dice, amén usted. Tu logro, tus sueños van a producirse bajo el efecto de tu carácter y las palabras que te digan, las palabras que oigas, las palabras que estés escuchando, que tomes atención y las empieces a vivir, van a afectar tu carácter. Así que, hermanos amados, que la palabra del Señor abunde en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Sí. ¿Y cuál es la abundancia de esta palabra? Vaya conmigo, por favor. Mire cómo cambia, cómo lo que hace un creyente, un hijo de Dios. Colosenses, capítulo 3.
Este es un hombre renovado, un hombre nuevo, un hombre de una forma diferente, distinta. Dice el verso 16, la palabra de Cristo more, habite, esté contigo, viva, en abundancia en vosotros. ¿Cómo? ¿Cómo va a tener esta palabra usted? Esta palabra para que le enseñe, nos enseñe, ¿cierto? Seamos exhortados unos a otros en toda sabiduría. Note por favor que en medio del aprendizaje, en medio de la exhortación, en medio de recibir un conocimiento, yo canto, cantando con gracia en vuestros corazones. Que mi mente tiene que estar dispuesta a alabar a Cristo, el Señor. Nosotros usamos más el texto, dice, pero el que esté alegre, cante. Y el que esté triste, no cante. Entonces uno dice, ¿y cómo voy a cantar? ¿Voy a ser hipócrita? ¿Pero qué te dice la palabra? ¿Por qué tú te sientes hipócrita si te está pasando algo malo y no puedes cantar o cantas? ¿Sabes por qué? Porque no entendiste la palabra. No has entendido que la palabra tiene que abundar. Y que el Señor cuando más mal está, Él quiere que más le alabe a Él. Porque cuando tú más le alabas a Él, el único que tiene la solución de tu problema es Él, no tú, ni yo, ni ninguno. ¿Cuándo? Dicen amén. Es Él. Y Él quiere que lo hagamos cantando con gracia, dice, en vuestros corazones al Señor. ¿Qué canto? En el caso de los judíos, salmos e himnos y cánticos espirituales. Qué lindo escuchar a esa gente que canta todo el día, que alaba al Señor todo el día, que expresa en su corazón. Oh, gracias, Señor. Ay, qué bueno eso. ¿Cuánto dicen amén? Así que mi hermano, cuando llegue un problema de cualquier tipo, usted póngase a cantar. ¿Y por qué estás cantando? ¿Y por qué no buscas la solución? Estoy buscando la solución. Estoy cantándole al Señor. ¿De dónde viene mi socorro? ¿De dónde viene mi socorro? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede decir algo? ¿Quién me puede revelar su palabra? Es el Espíritu. Le canto a Él, le alabo a Él, glorifico a Él. Alguien que diga amén, alguien que diga gloria a Dios. Y diga aleluya, así es. Gracias, Jesús. Vamos. Alegremos en esta hora. Tercero y último. El tercer diálogo con Dios. Nosotros estamos, parece, animados simplemente en nuestro tiempo con Dios a hacerlo un monólogo. Porque creemos que Dios simplemente está para oír y no para hablar. Y eso es un error. ¿Ya? ¿Cierto? Es un error. El incrédulo no habla con Dios porque no cree que hay Dios. El pecador, ¿cierto? No habla con Dios porque dice estoy lejos de Dios. El Hijo de Dios habla con Dios, pero nunca escucha a Dios. Entonces el último se transforma en un monólogo. Y nunca la oración ha sido un monólogo, es un diálogo. Y no importa que no seamos eruditos en todas estas materias, pero entendemos que un diálogo son entre dos personas. Uno habla, el otro oye. Este habla y este otro oye. Hay un diálogo. Una expresión, ¿cierto?, de sus sentimientos, de sus pareceres, frente a una situación puntual. Hay un diálogo. ¿Ya? Entonces, el cristiano o el Hijo de Dios tiene que entender que el diálogo con Dios lo fortalece permanentemente. Lo fortalece permanentemente. ¿Ya? Pero aunque somos así, erramos en el concepto de que la oración simplemente es un hablar de nosotros, un rogar hacia Dios y nunca saber oír la voz de Dios. Esto es bidireccional. Tú hablas al cielo y el cielo te habla a ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Cierto? Sí. La Escritura dice, ¿cierto? Allí en Romanos, en el capítulo 10, verso 17, así que la fe es por el oír. Y yo le diría el oír a Dios. ¿Cierto? El oír la palabra de Dios. El saber oír esa palabra. El entender lo que Dios tiene para nosotros. Cuando dicen amén. Por eso Jesús, ¿cierto? Los versículos que hemos leído y otros más, que por el tiempo no los nombro, que están aquí en Juan también, ya. Él siempre tenía esta expectativa. Esto de querer saber que Él va a estar y que iba a tener un tiempo con Dios. Ya, Él decía, vayan ustedes, compren alimentos, yo voy a alimentarme de otra forma. Él sabía que el diálogo con Dios para la vida de Cristo en esta tierra era fundamental. No podía no ser. Tenía que ser. El día que elige a sus discípulos, dice que se apartó toda una noche para elegir a sus discípulos. ¿Ya?
Mandó, ¿cierto?, a sus discípulos adelante en la barca, ¿cierto? Y él dijo, ya, después yo los veo. Pero ¿qué quedó haciéndose en el otro lado? No quedó, ¿cierto? No quedó recibiendo los aplausos de la multitud. No quedó recibiendo el reconocimiento. No, él dice que se apartó y fue a hablar con su padre. Él dijo, no, ¿me entiendes? Él fue a orar, pero para él era hablar con su padre. Y el padre le hablaba y el padre le mostraba, el padre le daba a entender qué es lo que iba a suceder. Hermanos amados, eso es lo que nos falta en la comunicación con Dios. Que el Padre nos hable, dígame, que el Padre nos deje ver lo que Él quiere para nosotros, dígame. Claro que sí. Que nuestras oraciones sean poderosas, potentes, sobrenaturales. Porque tenemos una vida sobrenatural. Por eso mi mente tiene que ser una mente conforme a esa fe, conforme a la mente de Cristo. Que estos pensamientos, que todo lo que está aquí, que lo que pasa por aquí me hace reír, me hace llorar, o otra actitud me hace tomar. Y afecta mi carácter, afecta mi formación, afecta la comprensión de los demás, afecta mi relación con los demás, positivo o negativamente, pero la afecta. Entonces tenemos que tener hoy día esa comprensión. Así que no simplemente roguemos, porque torpemente somos para esperar. Nos apresuramos porque nuestro tiempo es un tiempo limitado. El tiempo de Dios es eterno. Él no tiene problema con el tiempo. El progreso de tu vida espiritual, ¿cierto?, no es simplemente un año más de estar con Cristo. No, tú puedes pasar algunos meses y puedes haber crecido espiritualmente. Puedes pasar años y no has crecido en nada espiritualmente. Claro que sí. He visto hombres que conocen mucho la Escritura y han cometido errores de niño espiritual infantilmente. De que dicen una cosa y hacen otra. Eso es imposible. Eso no va con respecto a Dios. Cristo nunca dijo, yo le digo esto, pero él hacía otra cosa. No, lo que él dijo, eso se hace. Y dijo, no viene de mí, viene del Padre. Lo que mi Padre me dice que yo haga, eso voy a hacer. Y lo habló y lo dijo. Por eso, hermano, hoy día, si queremos ver un tiempo mejor, si el Señor hace 2 martes atrás me habló para hacer este paréntesis, no creo que sea un capricho, una mera coincidencia de algo o de alguno de ustedes que tiene problemas y que necesita escuchar este tipo de predicaciones, alentando su fe, sino que yo creo, hermano, que es algo que Dios quiere con la congregación, con la iglesia local. Si nosotros queremos multiplicarnos, si nosotros queremos tener una iglesia efectivamente así, y que, cierto, de alguna manera, a lo mejor hoy día se está viendo como que nos interesan las almas, cosa que nunca ha sido así. Hoy día nomás, siempre nos han interesado las almas. Si no, no abrimos congregación. ¿Para qué vine acá? ¿O para qué vino uno? Que no haya una manifestación clara del evangelismo no quiere decir que no le interesen a uno las almas. De hecho, que muchos se han convertido sin hacer evangelismo. Los hijos que han nacido en esta casa se han mantenido bajo tormentas y marea y cualquier cosa. Aquí están. Eso es una realidad. Entonces, hermanos amados, la fe, súbalo chicos la música porque si no me voy a alargar mucho en esto. La fe crece cuando oímos la palabra de Dios, oímos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es muy importante cuando tú vayas a orar, llévese la palabra. Cuando tú vayas a orar, ¿cierto?, a tu intimidad, a tu cuarto, donde tú seas, donde quieras. Y te digo más, así a lo mejor te sale un poco risorio, aunque sea en el baño, pero lleva la palabra. Porque Dios te va a recordar y te va a decir, ábrela. Porque Él sabe cómo hablarnos. Él sabe cómo hablarnos. Por eso en sueño, en visión, como sea, Dios te hablará. Ahora, lo que te pido en el nombre de Él es que aprendamos o sepamos esperar. Sepamos esperar. Porque el tiempo de Dios es perfecto. El nuestro es imperfecto. El crono, el tiempo de nosotros es algo que nos lleva simplemente, particularmente, a situaciones muy complicadas. Pero el tiempo de Dios no. El tiempo de Dios lo hace en el orden perfecto. ¿Ya? Tú puedes estar viviendo los mejores momentos de tu vida y viene un problema. Y tú le preguntas a Dios, ¿y por qué, Señor, ahora? ¿No te ha pasado?
que cuando parece que todo está de la mejor forma, algo sucede. Algo acontece. Y eso es triste. ¿Ya? Para uno, pero para Dios no. Porque sabe Dios que eso ha de manifestarlo. Entonces, bajo la pregunta y termino. ¿Cierto? Sus discípulos le preguntaron a Jesús en un momento dado de ver a un hombre que era ciego de nacimiento. ¿Qué fue lo que le preguntaron? ¿Cierto? Está ciego porque ¿quién fue el que pecó? ¿Él o su padre? ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo, ¿sabe? Te lo voy a parafrasear. En el tiempo en que esto tiene que manifestarse, no tiene culpa ni el Padre ni el Hijo. Porque esto es para que yo sea glorificado. Oye, muchas veces tus problemas no son simplemente de vivirla y llevarla como seres humanos estoicamente, no. Es para que Él sea glorificado. Para que tu dependencia sea sí, sí, sí. No sea un tal vez. No seamos, con todo respeto, mediocres espiritualmente, sino que crezcamos un poquito más y nos aferremos a aquel que tiene todo el poder, aquel que tiene toda la gloria, ¿cierto? Y te vuelvo a repetir el párrafo. Tu fe, nuestra fe, ¿cierto? Viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Y esa palabra abunda en ti para que le cantes, para que le alabes, para que Él sea glorificado. Este mismo Jesús es el que está con nosotros en esta hora. ¿Ya? 3 conceptos de cómo vas a hablar. Háblate a ti mismo, habla con los demás y habla con Dios. Y tienes que saber que cada una de las posiciones debes tener algo en particular, que Él está contigo siempre. Él no te dejará y siempre estará contigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Como bien dijo una hermana el otro día, me subió a una micro a predicar y alguien me estuvo hablando. Es que yo no predico ni de este, ni de este, ni de este. Yo predico de Cristo. Y es Cristo el que está en nosotros. Y nosotros hablamos de Cristo, del Señor. Dale un buen aplauso a Cristo, porque es el mejor diálogo que podemos tener. Es el mejor que nos puede cambiar nuestra manera de pensar y hacerlo en transformación. Pónganse en pie, por favor. Gracias. Gracias, Jesús. Así es, Señor. Aleluya. Conmigo estás. Conmigo estás. Tú has sido fiel. Aleluya. Aún en mi debilidad. En ti pondré toda mi fe. Nunca me dejarás. Cristo mi refugio, Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Sí, Señor. Poderoso Dios. Gracias, Jesús. Poderoso Dios, eres tú. Gracias, Jesús. Gracias, Dios.
Gracias, Jesús. Señor, delante de tu presencia estamos una vez más. Recordamos que tú eres el testigo de todo lo que hacemos, en lo personal, en lo colectivo, como parte de la iglesia de Cristo en esta tierra. Y ahora, Señor, hacemos memoria, recordamos lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Esta es la expresión, Señor, práctica de tu amor. Sí, de hacer memoria de esa actitud, de ese sentir tuyo, Dios, de venir a buscar lo que se había perdido, de salvar, Señor, al hombre de sí mismo, de sus pecados, y cambiarlo y transformarlo, Dios. Gracias. Por eso recordamos este acto sublime de amor y oramos por estos elementos. Señor, exponemos que el jugo de la vid es representativo de tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Que sin ese derramamiento de sangre, según tu palabra, no habría perdón de nuestros pecados. Lo cual hoy día disfrutamos, Señor, porque creemos que tu sangre nos ha limpiado de todo pecado. Ahora, Dios, en el concepto bíblico, Señor, teníamos y estamos enemistados con Dios. Pero dice que tú entregaste tu vida para tener paz con Dios. Señor, que tu cuerpo mutilado, Señor, de la forma más cruel, siendo inocente de todo cargo que el hombre señaló, fue justamente para que nosotros tuviésemos paz con Dios. Justificados somos, pues, por la fe en Jesucristo. Y tenemos paz con Dios. Por eso reconocemos, Señor, que al partir este pan representativo de tu cuerpo, Señor, y que tú allí en la cruz del Calvario sufriste por nosotros, pagaste, Señor, el precio, nos has redimido, vino la regeneración sobre nuestras vidas. Señor, gracias. Gracias porque de esta manera, Señor, podemos nosotros glorificarte y darte gracias por todo el bien recibido, por todo el favor que hemos recibido. No lo merecemos, pero, Señor, tú nos has dado para que cada uno lo reciba en esta hora. Por eso, Señor, oramos por estos elementos y que sean partícipes de nuestra memoria y nuestro espíritu de que un día lo hiciste por nosotros, y que tu nombre sea una vez más glorificado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Dios. Hoy te siento, Señor, Así es, Dios. Gracias, Jesús. muy dentro de mi vida. Oh, Espíritu de Dios. Gracias, Jesús. Y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida. Porque grande es el poder, sí, Señor, que rebosa en mí. Y con él me haces ver que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor. Grande precio pagaste en esa cruz por mi un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, y es por eso que hoy te quiero decir: mora en mi vida. Grande precio
razón de vivir, y es por eso que hoy te quiero decir: mora en mi vida. Gracias, Señor. Todos tenemos del pan y de la copa, y la Escritura nos ayuda entonces a ponernos en este memorial de parte del Señor. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor Jesucristo, comamos del pan. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias por tomar nuestro lugar, Jesús. Gracias por venir a buscarnos, Jesús. Por pagar el costo, el precio. Gracias por redimirnos, por comprarnos. Gracias. Gracias, Jesús. Solo tú podías hacerlo. El Hijo de Dios, entregado por amor a nosotros los pecadores. Gracias. Gracias por ese amor, Señor, que no logramos a veces comprender. Y aún así, Señor, muchas veces nuestros hechos o nuestras actitudes hacen ver que parece que no te amamos como tú nos amas, Señor. Perdónanos. Permítenos volvernos a ti cada día, Señor. Cada día, Jesús, a un encuentro contigo, Señor. Muchas gracias por ese amor determinado desde el cielo. Asimismo, dice la Escritura, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiéramos este pan y bebiéramos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Digámoslo juntos: hasta que Él venga. Tomemos de la copa. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Alábalo. Él ha perdonado nuestros pecados. No hay ninguno justo en este lugar. Un día todos estábamos condenados. Hoy día estamos redimidos por la sangre preciosa de Cristo. Por este acto de amor, dale gracias, dale gracias. No lo merecemos, Señor. No merecemos tal perdón, pero tu gracia nos ha alcanzado. Por eso queremos también agradecerte. Queremos expresar nuestra gratitud delante de ti. Y nuestra actitud durante este tiempo ha de ser una actitud de gratitud por lo que tú has hecho en nuestra vida, por lo que tú haces a diario. Señor, gracias, porque podemos seguir creyendo en lo que tú hiciste en favor nuestro. Padre, permítenos hablar, dialogar contigo, conversar, expresar nuestro lenguaje, hablarle a otro y decir cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros. Padre, y Señor, amarnos como tú nos amas, Señor. Hacernos ver que tú eres un Dios que tiene lo mejor para nosotros. No somos inútiles, sino que somos útiles en tus manos, Señor. A ti te damos la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Reconozco, Señor. Aleluya, sí, Señor. Gracias. Que tu amor garantiza. Oh, sí, Dios, así es. Paz y seguridad. Aleluya, sí, Jesús. Que no podía hallar, pues no te conocía. Gracias, Jesús. Y a mi encuentro llegaste tú. Me cubriste en tu manto de amor. Me compraste, Señor, con la sangre que hoy
precio pagaste en esa cruz por un día. Gracias a Dios, Señor. Con tu sangre lavaste, Por tus llagas curaste mis heridas. ¿cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, y es por eso que hoy te quiero decir: mora en mi vida. Gracias, Jesús. ¿Cuánto nos sentimos deudores de esa gracia? ¿Qué precio pagó? ¿Qué día más glorioso que nos encontró? ¿Qué cosa tan maravillosa es ser llamado hijo de Dios o hija del Señor? Padre, te alabamos. Señor, comenzará una semana laboral. El comienzo de esta semana ha sido contigo, Jesús. Ha sido grato estar contigo, Dios. Y permítenos que podamos ser hijos tuyos e hijas que te agraden en todo. A pesar de los demás, te agrademos a ti en todo, Señor. Llévanos a casa. Danos ese descanso reparador para que mañana, Señor, al amanecer podamos decir gracias porque tú estás conmigo, Señor. Y Dios irá contigo y caminará contigo. Te llevará a tener ciertos diálogos de amor con Él. La gracia bendita del Señor sobre tu vida será algo glorioso y maravilloso. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Que el Señor inunde tu corazón, bendiga tu familia y todo lo que hagas. Y en todo lo que te hagas te vaya bien. Seas prosperado y bendecido. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un buen aplauso a Cristo el Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Oh, Dios. Sí, Señor. Gracias. Despídete de tu hermano, de tu hermana. Gracias. Que el Señor te bendiga. Te espero el próximo domingo.